que no desistiré de esta lucha que ya no es legal, sino política, pues están logrando su interés de que los medios de comunicación tengan toda la atención. Pero quien se pronunció desde la primera vez que pasó esta violencia contra Dalia Durán por parte de John Kelvin fue la primera pareja de John Kelvin. Me refiero a su primera esposa, Yuleika, que en exclusiva habló con América hoy y eso fue lo que nos dijo. A ver, conversó con Diego, que es de nuestra producción, y le dice el día de hoy, Diego, como seguramente le pregunta, tras haberse dado la sentencia de 21 años a John Kelvin, Diego, como madre podrás entender que no me encuentro atravesando un buen momento. Como dices tú, razones hay de sobra. Ahorita tengo que estabilizar emocionalmente a mis hijos, ordenar mis ideas y luego de ello podremos hablar. Por supuesto, pues finalmente Yuleika debe ponerse también en el lugar de ambos, Yuleika, ¿no? Lo que el juez ha dictado, hay que dice. Yo, Jonathan Sarmiento Llanto, me he quedado sorprendido por el accionar de las autoridades judiciales que llevaron mi caso, pues este año que llevo privado de mi libertad he sufrido en carne propia como no se aplica la justicia de muchas personas más que no tienen los medios para poder hacer llegar su voz de protesta ante los medios. Mi persona, por el solo hecho de haber obtenido un poco de notoriedad o por ser un artista del medio, la justicia para mí es diferente. Jueces no aplican justicia, sino muy por el contrario, prefieren cuidar su cargo público y no valorar las pruebas que hubo en juicio a pesar de que tienen la obligación legal. Situación diferente de la prensa y de la opinión pública, se entiende, por no ser estos conocedores del derecho, pero los magistrados que tuvieron mi caso no tomaron en cuenta lo siguiente, es el comunicado de John Kelvin. Punto número 1. El día de los hechos, es decir, el 5 de julio del 2021, mi persona, conjuntamente con mi aún esposa, Dalia Durán Gómez, fuimos de manera voluntaria a la comisaría a efectos de aclarar los hechos de violencia doméstica, por los cuales los policías de la comisaría del sector se acercaron a nuestro domicilio, situación por el cual me quedé en calidad de detenido por la comisión del delito de violencia física, en el cual acepto y estoy arrepentido. Más aún si con respecto a este delito me he declarado culpable. Lo que él dice es que ya dijo que es culpable, la reconoce. Está reconociéndolo, ¿no? Él reconoce la violencia física y no termina ahí el comunicado de John Kelvin. Él continúa levantando su voz de protesta. Ponemos la segunda parte, por favor, Antenor, en pantalla, y lo que dice es lo siguiente, que en la fecha del 7 de julio del 2021, 48 horas después, la agraviada Dalia Durán Gómez, por razones por las cuales desconozco, amplía la denuncia por hechos que jamás se suscitaron, ni mucho menos lo dijo de manera inmediata ante las autoridades. Acusación grave del delito contra la libertad sexual. Situación está irregular. Sin embargo, tan solo con ese dicho de la agraviada me aperturaron proceso y me enviaron a prisión, a efectos que se me investigara. Se realiza la declaración de cámara Gesell, que es la prueba básica y fundamental parte de Ahí este quisiera delito. parar, Janet, porque él dice tan solo con el testimonio, pero no es tan solo, porque la doctora nos está diciendo que sí hubo lesiones. Doctora, ¿cómo él puede decir tan solo la voz de la agraviada me impugnan este delito? Como lo vuelvo a repetir, en este caso, y lo vi por declaraciones del anterior abogado de Dalia, él renuncia al patrocinio de Dalia, porque Dalia comienza a cambiar las versiones. Pero no porque los hechos no hayan sido así, sino porque aparentemente la finalidad era ayudar a John Kelvin, porque estamos hablando de un delito, como les he comentado, de mínimo 32 años si sumamos las lesiones, por las cuales Celia se declaró culpable. Ahora, vuelvo a repetir, el examen médico legista es clarísimo. Las lesiones extragenitales y paragenitales fueron debidamente certificadas. Y no son golpes en la cara, como lo vimos nosotros en diversas imágenes de Dalia. Son golpes en las piernas, en el interior de la pierna, en los muslos, en las nalgas, en diferentes partes del cuerpo que se adecúan a lo que es una agresión realmente sexual. Doctor, entonces, ¿cómo podría la defensa de John Kelvin alegar en el punto 2 y en el 3 continúa que no hubo violación, si las lesiones están? Lo que pasa es que Dalia, en el documento que el señor John ha publicado, es la declaración en la cámara Gesell, y ella dice, ¿no? Yo me vi forzada por ciertos medios, yo estaba confundida, yo estaba con cólera,
Pero entonces con cólera ella también se hizo esas lesiones. Pero entendiendo también un poco y poniéndonos, siempre va a ser difícil ponerse en el papel de una víctima, siempre, mientras uno no lo viva, no lo va a entender. Sin embargo, intentándolo, vamos a intentarlo. Dalia Durán, madre de 5 hijos, está además con toda la presión mediática, tiene a la familia de John diciéndole tú eres la culpable y por tu culpa él está en prisión. Lo que se le viene a Dalia Durán no es fácil, va a vivir también un calvario, pero el comunicado no queda ahí. John Kelvin escribió bastante a la opinión pública y continúa. Dice, se llevó a cabo la diligencia de Cámara Gesell en donde un psicólogo y un psiquiatra evalúan a la agraviada. Y es esta diligencia en presencia de los fiscales y juez en donde la agraviada Dalia Durán, donde manifestó que jamás existió el delito de violación sexual y que fue motivada por terceros para dar esta versión. Más aún si ella no había mantenido de tan grave acusación en el juicio, cambió su versión y dejó de manera expresa que no existió violación sexual. Siendo que la agraviada ha desvirtuado la acusación, se me ha seguido manteniendo preso esperando un juicio justo. Aquí, doctora, ¿qué vale más? ¿El testimonio, porque ella se rectifica y dice no hubo violación, o las pruebas del médico legista en donde sí hay daños físicos y lesiones? Lo que pasa es que es una prueba conjunta. El juez no puede decir vale más el médico legista o vale más la Cámara Gesell como lo quiere hacer ver John Kelvin, ¿no? Acá es una valoración de todas las pruebas. Probablemente sea necesario en el caso de Dalia someterle a algún examen psicológico o psiquiátrico, que por ahí lo mencionó el señor John Kelvin, para saber si realmente ella sufre de algún síndrome que permita que ella pues cambie sus versiones en el hecho. Pero vuelvo a repetir, acá el tema es claro, las lesiones fueron acreditadas y es bien difícil que en sala, cuando esto vaya a apelación, puedan los magistrados indicar no hubo violación. Es bien complicado. Doctora Cachay, pero también es muy común que la víctima cambie normalmente de versión. Y entiendo que porque Dalia cambia de versión, no la escuchan los fiscales y esto continúa de oficio. Así es. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de un delito, ya es de conocimiento del ministerio y el ministerio continúa. Con o sin la víctima sigue buscando justicia. Sigue el proceso. Entonces sigue el tema hasta lo que hemos llegado al día de hoy, que es una sentencia de 21 años. Pero el comunicado de John Kelvin no quedó allí. Él continúa, es el pozo. Y dice, punto 4, sin embargo, en juicio no se ha valorado la declaración en Cámara Gesell, ni mucho menos la misma declaración en juicio de la agraviada al manifestar de manera oral ante los jueces que nunca existió el delito de violación. Sin embargo, los jueces no han valorado esta declaración y de manera abusiva, ilegal e ilegítima me han condenado a 21 años. Situación está que no aceptaré, porque me considero inocente y agotaré todos los medios y mecanismos legales que la ley me da para defender. Inocente tampoco. Inocente no. Inocente no. Todos hemos sido testigos de la brutal golpiza que le dio John Kelvin a Dalia Durán y que por eso el día de hoy va a purgar 21 años en la cárcel y como nos dijo la abogada, no existe, atención, no existe el 2 por 1 cuando se trata de violencia contra la mujer en nuestro país. Eso que les quede muy en claro a todos los abusadores. Vamos con el comunicado, esta es la parte final donde John Kelvin dice lo siguiente. Se dirige puntualmente a sus hijos, a su familia y amigos. Decirle a mi familia, amigos, a mi público, que no desistiré de esta lucha que ya no es legal, sino política. Pues están logrando su interés de que los medios de comunicación tengan toda la atención, a pesar que hay situaciones más graves en mi país. Pues están usando mi situación legal, concertando con medios de poder para mantener la atención de la población. Lima, 30 de mayo del 2021. Esto fue el día de ayer. Pone ahí, resalta publicación realizada en conjunto por el área legal e imagen. Doctora Cachay, cierra John Kelvin de una forma que no reconoce al final tampoco nada. Porque, a ver, golpeaste a tu mujer, fuiste brutal con ella, violaste a Dalia Durán. Ahí están las pruebas, John Kelvin. Definitivamente creo que empieza uno a reconocer que cometió un error cuando reconoce el delito. ¿Opina usted lo mismo? Bueno, él se ha declarado incluso en el comunicado culpable por las lesiones que le propinó a una esposa, como él la califica. Él se declara inocente por el delito de violación, que seguramente será materia de evaluación en la sala. Ahora él usa este tema como si fuese un tema político.
habiendo visto otros temas mediáticos en los cuales yo sí estoy segura que se usó estos casos como temas políticos, yo al momento veo que los medios han replicado lo que tendrían que haber hecho. Yo no creo que esto sea un tema político, tampoco creo que sea un tema mediático, incluso cuestiono por qué 21 años, una pena mínima, una pena que no debió darse. Janet, como voy a reiterar, si hablamos de 2 delitos son 32 años, entonces 32. Más bien yo, si fuese John, me quedaría callado y diría este tema, porque lo que hay que ver es por qué son 21 años y no 32. La única salvedad que yo hago, doctora Cachay, entendiendo el punto, sí, si son 21 años, que sean 21 años para todos. ¿Por qué Ronnie García 7 ya va a salir? O 32, Janet. ¿Por qué? Si aplicamos la ley como la doctora nos está explicando, por ambos delitos sería 32 la pena y no se encuentra justificación a dar pena menor. ¿Y por qué?